en todo sentido. Vamos a modificar algunas cosas que algunos miembros tenían por costumbre hacer. Hoy hermanos, en el inter de lo que sigamos pudiéndonos seguir congregando, vamos a modificar algunos asuntos, algunos casos. Hay niñas en la escuela dominical que ya no van a estar adentro porque ya tienen edad para estar acá afuera. Aquí pueden ver a Paola, ya no le va a tocar estar adentro. Y pues quiero hacer un llamado, mis amados hermanos, a que entendamos que el Señor no nos sacó, bueno, todavía falta, ¿verdad?, de esta pandemia para regresar con la misma vida que teníamos antes. La verdad, hermanos, no es aceptable que tú pretendas venir a la iglesia con los mismos malos hábitos, con las mismas malas costumbres que tenías antes de este confinamiento. Nosotros, como dijo mi esposa en la acción de gracias, tuvimos más trabajo aún. Tuvimos la bendición y la oportunidad de entrar a un seminario global, como muchos de ustedes ya lo saben, donde se nos mostró lo que se viene. Y este seminario se llamó Impacto Post-Pandemia. Y lo que se viene, mis amados hermanos, es algo muy duro, muy difícil. Así que, por favor, hermano, yo te pido de verdad, de todo corazón y con todo respeto y humildad, que modifiques tu manera de pensar en cuanto al cristianismo. Porque efectivamente, como dijo el hermano Leo, estamos en los últimos tiempos. Mis amados hermanos, el tiempo se acabó y es necesario que esta iglesia se santifique. Es necesario que esta iglesia haga lo pertinente para que cuando el Señor venga nos vayamos todos. Porque, hermanos, hoy yo sé que hay algunos de aquí que dudan de su salvación y eso es algo que vamos a trabajar. Vamos a trabajar mucho en eso y mientras los semáforos nos lo permitan, haremos la obra de Dios, por supuesto que sí. Pero a ti, mi hermano que estás aquí, la invitación te la hago extensa, porque la santidad en estos últimos tiempos va a ser más exigida. Por mí, no, hermanos, por el Señor. Porque el Señor viene por una iglesia pura y santa. No te vuelvas a equivocar, hermano, de que tienes tiempo para mañana de arrepentirte de una manera sincera. El tiempo se acabó, hermanos. Y estuve enseñándoles durante estas predicaciones vía internet que es necesario que entendamos esa situación, porque lo que se viene, hermanos, es algo de verdad muy serio y todo esto va a cambiar, va a modificar. Gracias a Dios que nos llegaron las herramientas para poder trabajar post pandemia. Así que vamos a estar a sus órdenes, cualquiera que tenga dudas, necesidades de diferente índole. Gracias a Dios nos llegaron las herramientas y eso quiere decir que el Señor está con nosotros. Amén. Así que hoy, hermanos, el tema que les quiero compartir es un tema que no solo debe de preocuparnos, principalmente debe de ocuparnos, porque esto que está sucediendo ahorita está bajo la voluntad de Dios, pero Él utiliza todas estas cosas para sacudir un poco a su iglesia, para ver quién sigue firme en la fe, quién está dispuesto a seguirle en el impacto que vendrá post pandemia. Ahorita la preocupación es no contagiarnos, hacemos bien, por supuesto. El virus es real, hermanos, no lo tomes a la ligera. No nos vamos a meter en dimes y diretes de que se lo inventaron o lo aventaron o hay intereses de por medio gubernamentales. Eso no nos interesa, hermanos. Lo que nos debe de interesar es que es real y te debes de proteger. Pero, ¿de qué te sirve la protección sin santidad? Dice la Biblia que si Dios no vela la casa, no guarda la casa, en vano vela la guardia, ¿verdad? Así que todo esto que se viene, hermanos, espero que entiendas que el cristianismo no se vive dentro de la iglesia. El cristianismo real se vive fuera de la iglesia.
porque tenemos que dar testimonio. Tenemos la responsabilidad, no solamente yo como pastor, como líder, sino ustedes como miembros de esta iglesia, de presentar esta iglesia, tu iglesia, a la que el Señor te añadió. Tú podrás decir, yo vine por gusto, ¿estás seguro? Me quedaba aquí de pasada, ¿estás seguro que fue por eso? Bueno, las circunstancias me movieron, ¿estás seguro? Pues todo eso, hermanos, es voluntad de Dios, y el Señor te añadió aquí por una causa, por una razón, un propósito que tiene contigo. Ahora, a esto, hermanos, tenemos la responsabilidad de presentar esta iglesia en la sociedad. Una iglesia real, con testimonio de sus integrantes, de sus miembros. Y si tú sigues viviendo tu vida errada, como lo venías haciendo antes de esta situación, hermano, pues es momento de que empieces a modificar y a cambiar, porque de qué otra manera otros miembros van a querer venir a nuestra iglesia. Y es responsabilidad de todos y de cada uno hacer la labor. Mi responsabilidad como pastor es enseñarte cómo hacerlo. Pero la responsabilidad de multiplicarte y fructificar es enteramente tuya. Y si no lo haces, mi amado hermano, el Señor te va a llamar a cuentas. Y hermano, eso está a la vuelta de la esquina, porque está a las puertas. Espero que me estés escuchando, hermano, y lo estés tomando muy, muy en serio, porque el tiempo se acabó. Ahora, lo que les decía, el tema, pues yo sé que todos estuvieron esperando o están esperando algo relacionado con el Día del Padre, y sí, hermano, y sí hay algo relacionado con el Día del Padre, pero es algo que nos incumbe a todos, como sociedad, como iglesia. Y me gustaría hablar en esta mañana a favor de los niños de las familias en nuestra Iglesia Bíblica Bautista La Vid Verdadera, y por esos niños que aún no han nacido. Quiero hablarles, mis amados hermanos, de una generación que está en peligro. Ellos, los niños, no pueden hablar por sí mismos, y por tanto Dios ha hablado por ellos. Y quiero aplicar a nuestra familia de la fe lo que Dios ha dicho para ellos y para nosotros. Sé que algunos de ustedes no tienen niños, algunos vienen en camino, otros tal vez los tengan en planes, y otros tienen hijos que ya han crecido, y algunos otros ya tienen hijos que han tenido hijos. Sin embargo, hablo a todos porque es crucial que lo que Dios tiene que decir acerca de los niños de esta generación sea parte de la perspectiva cristiana de vida que todos compartimos aquí. Es importante que las personas sepan qué dice Dios en cuanto a la niñez, y que los niños sepan qué dice Dios con relación a la madurez, y que los hombres conozcan la palabra para las mujeres y las mujeres conozcan la palabra para los hombres, que los ricos conozcan la palabra para los pobres y los pobres la palabra para los ricos, y así en todos los casos, porque todo lo que Dios dice para el bienestar de un grupo moldeará el modo en que los demás viven con relación a ese grupo. Y cada grupo debe ayudar en la preservación y transmisión de toda la revelación para la próxima generación. Así que, aunque hablo para los niños, el tema es principalmente para los padres. Feliz Día del Padre. Y los que serán padres también. Y lo que diré es necesario también para las madres y para los que no tienen hijos. Vimos en la Biblia, Jueces 2, 8 al 15. Josué murió cuando tenía 110 años de edad. Había traído al pueblo de Israel a la tierra prometida de Canaán,
y les había guiado en muchas victorias, y había establecido un buen ejemplo de fe en Dios a esa generación. Después de su muerte, su generación vivió un tiempo más, pero también murió, como lo dice la Biblia. Mientras vivió esa generación, el pueblo de Israel sirvió fielmente a Dios, porque la memoria de su grandeza fue preservada. Y el versículo 7 dice: y el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Mientras sobrevivió el recuerdo de la grandeza de Dios y la obra que hizo por Israel, el pueblo mantuvo su devoción por Dios, porque había un hombre que les enseñaba la grandeza del Señor. En el versículo 10 dice que después de su muerte, de la muerte de Josué y de los que habían visto las poderosas obras de Dios, se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor, ni la obra que había hecho por Israel. Y el resultado de esta ignorancia es expuesto en el versículo 11, donde dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales y abandonaron al Señor, como se puede ver en las sillas vacías hoy. Este Dios era el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Y luego en el versículo 14 describe la respuesta divina a esa idolatría, donde dice: y se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó en manos de los salteadores, de los robadores. Resumiendo, hubo una secuencia. Primero, el pueblo reverenció y sirvió al verdadero Dios, porque Josué y su generación mantuvieron viva la memoria de las obras poderosas de Dios entre el pueblo. Y segundo, surgió una nueva generación, quienes por alguna razón no conocían a Dios, ni a su obra que hizo en Israel. Tercero, esta nueva generación olvidó la verdadera adoración y se volvió a otros dioses. Y finalmente, Dios trajo el juicio de su ira sobre ellos. Las tres lecciones para nosotros que quiero extraer de este texto, hermanos, son simples, pero muy necesarias, muy importantes. Primero, cuando el conocimiento de Dios es preservado en una comunidad, como en esta iglesia, en la familia, en esta generación, especialmente por quienes han experimentado personalmente el poder de Dios, se alimenta la fe y florece la obediencia. Y es una evidencia de que la fe existe. Segundo, si nosotros como padres permitimos que nuestros hijos crezcan sin este conocimiento de Dios, no solo servimos para su ignorancia e incredulidad, también, mis amados hermanos, les servimos para su destrucción. Por tanto, todos los padres tienen el solemne deber de enseñar a sus hijos sobre Dios y sobre su obra salvadora, de modo que la próxima generación conozca y sea salvada. Y de esa generación, precisamente, hermanos, es de la que les quiero hablar. La generación de la que tenemos que tener sumo cuidado, pues esta generación será la última cosecha que le entreguemos a Dios. En términos de sociología, a esta generación de la que les hablo se le conoce como la generación Z. ¿Has oído hablar de ello, hermano? Tenemos un Dios que es un Dios de generaciones, amén, porque es un Dios eterno. En el Antiguo Testamento normalmente vemos que se nombra a Dios como Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. O sea, generaciones, amén. Y lo vemos en el Antiguo Testamento por todos lados.
En el Nuevo Testamento, hermanos, vemos por ejemplo en Timoteo, donde Pablo reconoce su fe verdadera, que fue transmitida por generaciones por su abuela Loida, su madre Eunice y en Timoteo. ¿Y de qué estamos hablando? Generaciones. Dios, hermanos, es un Dios de generaciones. Y tenemos un Dios que nos dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Amén. Aquí en la iglesia, por lo general, siempre estarán presentes cuando mínimo 3 generaciones. Y estas, en la sociología, se conocen de la siguiente manera. Voy a empezar con la más antigua, con todo respeto, por favor. Esta generación, hermanos, es de los que nacieron de 1943 a 1963. ¿Quién nació entre estos años? Levante su mano, por favor. Amén, gracias a Dios. Ustedes, mis amados hermanos, se le conocen como la generación de baby boomers. ¿Por qué? Porque aumentaron los nacimientos en el mundo de una manera sobremanera. Y fueron los que lideraron los movimientos que cuestionaron los valores establecidos por la sociedad. Llámese idealismo, los hippies, la guerra de Vietnam, el feminismo y el consumo de sustancias de espíritu libre. Creo que me entienden a qué me refiero, ¿verdad? Esa es una generación anterior. La segunda generación, hermanos, es la generación X. Voy a decir algunas cualidades o algunas características para que te vayas identificando a qué generación perteneces. Generación X son los que nacieron de 1964 a 1982. Levanten su mano. Somos generación X. Trabajar y producir y dejar el idealismo porque no servía. El individualismo, la ambición y la adicción al trabajo fueron los valores en los que crecieron la generación X. ¿Qué cosas? Tercera generación, generación Y. Son los que nacieron de 1982 a 1999. ¿Quiénes son? Levante su mano. La mayoría. Gracias a Dios. Esta generación, hermanos, son mejor conocidos como los famosos millennials o los nativos digitales. ¿Qué características tienen? La tecnología forma parte de su vida. Todas sus actividades pasan por la intermediación de una pantalla. Sin embargo, no nacieron con ella, pero sí vivieron la transición de la época analógica al mundo digital. Crecieron en crisis económica, lo que les exige una mayor preparación para optar mejores trabajos. Viven en oposición a sus padres, pues no se conforman con lo que les tocó vivir. Son sumamente ambiciosos para alcanzar sus metas, pero irónicamente son perezosos para conseguirlas, porque son narcisistas y demasiado consentidos. Son la insoportable generación del yo. Amén. ¿Me he equivocado? Por supuesto que no. Generación 4. ¿Hasta dónde visita la maldad del Señor? Hasta la 4ª generación. Generación Z, del 2000 en adelante. Levanten su mano. Y todos los que están allá adentro. También conocida como los Centennials o Post-Millennials. Es un conjunto de personas que están marcados por la Internet.
ya forma parte de su ADN. Irrumpen en su casa, en su educación y en su forma de socializar. Todo es por medio de la internet. No saben sociabilizar de persona a persona. También algunos millennials, ¿no? Y hasta algunos X. Esta generación, hermanos, si la generación Y o los millennials tienen complicado para encontrar trabajo, la situación de estos postmillennials es todavía peor. Les gusta tener todo lo que desean de forma inmediata. Y es un hecho propiciado por el mundo digital en el que se encuentran sumergidos. Su estilo de vida está marcado, y atención padres, muy malamente influenciado por los famosos youtubers. Porque al final de cuentas son los que los están educando. Números. Hoy en día hay la increíble cantidad de unos 2,000 millones de millennials en todo el mundo. Y unos 2,400 millones de centennials o postmillennials, generación Z. Una cantidad enorme, hermanos, una cantidad enorme de almas que se pueden perder si no actuamos. ¿Tienes hijos? Generación Y y Z. ¿Sí o no? Bueno, hermanos, de esta generación les quiero hablar. Es la generación que está en peligro. A la generación del 2010 se le conoce como generación alfa. ¿Cómo será? ¿Cómo será su comportamiento? En realidad no lo sabemos. No lo sabemos si no rescatamos a la última generación Z, porque no habrá generación alfa. Porque la generación Z, mis amados hermanos, es la que está en peligro. Porque es la generación que no conoce a Dios. Y mucha culpa la tenemos nosotros. ¿De verdad, hermano, después de esta pandemia quieres seguir igual? ¿Tienes en tu casa un hijo generación Z? O incluso generación Y. Y la generación X ya tiene nietos, algunos. Pero, ¿cuál es tu generación? ¿A cuál generación perteneces? Esta generación, hermanos, está tan sumergida en el mundo digital que no quiere saber nada de Dios. Y es la que puede caer en el peligro de sufrir la ira de Dios por servir a dioses ajenos, como la generación de Israel de la que nos habla el libro de los Jueces. Y la voluntad de Dios es que los padres asumamos la responsabilidad de enseñar a sus hijos lo que Dios ha revelado en sí mismo. Somos nosotros como padres quienes ante todo tenemos la responsabilidad de velar porque nuestros hijos piensen correctamente sobre Dios. Y la escuela más importante que un niño asistirá alguna vez es el hogar. Y los maestros teológicos más influyentes que tendrán tus hijos son papá y mamá. Primero, quiero dar alguna evidencia bíblica para que esta recomendación a los padres la tomen en serio. Y luego trataré de responder algunas objeciones comunes que te van a venir a la mente. El texto más importante del Antiguo Testamento es Deuteronomio 6. Vayamos a Deuteronomio capítulo 6, por favor. Dale unas vueltecitas ahí a tu Biblia y te topas con Deuteronomio 6 y busca el versículo 4, por favor. Y dice ahí la palabra de Dios, Deuteronomio 6, versículo 4. Voy a leer desde el 3 para tener el contexto. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra,
para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Atención. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales sobre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Jesús, hermanos, en el Nuevo Testamento nos dice que ese es el primer y mayor mandamiento de todos. Amén. Amén. Y cada judío sabía igual este pasaje, este mandamiento. Y yo, hermanos, quiero que cada uno de ustedes sepa, y el Señor también, lo que viene después de este texto. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos, o sea, a la generación que viene tras de ti, a tu generación. Y la primera tarea que un padre tiene que hacer después de amar a Dios es almacenar la palabra de Dios en su propio corazón y enseñarla a sus hijos. Las mismas dos prioridades a nuestro propio corazón y a nuestros hijos son también ordenadas en Deuteronomio 4, versículo 9, que dice: por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Generación, ¿verdad? Y la primera tarea, hermanos, es enseñar, porque también aquí hay una palabra para los abuelos. Hoy, hermanos, culturalmente, los abuelos dicen: yo ya terminé con mis hijos, ya les di carrera, ya los preparé en este mundo, de aquí en adelante se hacen bolas solos. Amén. Y eso es correcto y muy bien, y es lo que se debe de hacer. Mas sin embargo, en las cosas de Dios, ¿qué crees, mi amado hermano, abuelo, abuelita? Pues tu trabajo no ha terminado en eso, porque como abuelita, como abuelo, tienes trabajo que hacer en las cosas espirituales, y el Señor también te lo demanda. Lo acabamos de leer, ¿verdad? La responsabilidad de todo abuelo es enseñar a los hijos y a los hijos de tus hijos, porque dice todos los días de tu vida. Oye, pero eso ya es labor de los padres. Por supuesto, pero tú debiste de haber enseñado a tu hijo, a tu generación, el Dios de tus padres, y enseñarle a tus hijos para que ese conocimiento pase de generación en generación, como es un mandato. Porque no es una opción, mi amado hermano, es un mandato. Y tienes una enorme responsabilidad, sobre todo si tienes en tu familia generación Z. Es tu responsabilidad. No, pastor, pues yo por eso lo traigo a la iglesia, para que usted se haga cargo de él. A ver, te vuelvo a leer los pasajes. ¿Quién es al que debe de enseñar a sus hijos? El padre, no el pastor. El pastor es papá de todos y el pastor enseña a todos, pero en casa, hermanos, porque dice el pasaje: ¿dónde vas a enseñar a tus hijos? En casa. En casa, hermanos, van a tener el mejor instituto bíblico si tú te preparas, tomas tu responsabilidad como padre y enfrentas tu responsabilidad. Por eso no tengo hijos, dicen algunos, ¿eh? De todas maneras vas a ser llamado a cuentas. Nosotros, hermanos, tenemos que entender que dentro de la comunidad cristiana, el vínculo principal entre lo que se sabe de esta generación y lo que sabrá la próxima generación es en el vínculo entre padres e hijos. Joel capítulo 1 versículo 3 lo dice con una frase estupenda. Dice: contadlo
a vuestros hijos y vuestros hijos a sus nietos y sus hijos a la siguiente generación. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento no encontramos en realidad mucha interacción, muchas enseñanzas sobre padres e hijos, pero la importancia de la instrucción paterna sobre Dios es claramente evidente. Cuando Jesús reprende a sus discípulos en Mateo 19, versículo 14, cuando trataron de rechazar a los niños y que los niños venían a Jesús y los discípulos los reprendían diciendo: el maestro no tiene tiempo. Y el Señor se molestó y les dijo: dejar a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque el reino de Dios, ¿de quién creen que es? De los niños, de esa generación. Y tú, hermano, hermana, a veces con un desdén permites que tus hijos prefieran irse al mundo que venir al reino de Dios, que es la iglesia. Jesús, en lugar de rechazar a los niños, los recibió y los bendijo, y al hacerlo recomendó a los padres para que se preocuparan por ello. Una de las lecciones implícitas en ese texto es: padres, traigan a sus hijos a Jesús. Hoy el camino a Jesús es mediante la palabra. Por tanto, padres, hagan que Jesús sea conocido para sus hijos mediante su palabra. Más números. Tus hijos, mi amado hermano, tus hijos irán a la escuela y serán entrenados y educados alrededor de, escúchalo bien, de 12,000 horas en pensamientos seculares impíos. Y luego vendrán a la escuela dominical, si es que los traes, ¿verdad?, a colorear una imagen del arca de Noé. ¿Crees que eso será suficiente para que ellos estén firmes contra las mentiras que les van a decir ahora con la nueva educación, con el nuevo orden, con las nuevas ideologías que desde el kinder los van a tratar de contextualizar, de que ni ellos sepan si son hombrecitos o mujeres? Compara, hermanos, las horas que los traes a escuela dominical a las horas que van a estar en la escuela secular. No estoy diciendo que no los envíes, sino que compares, hermano. Ahora súmale a eso las horas que tu hijo pasa viendo su dispositivo inteligente, que tú mismo le compraste, que tú mismo le proveíste, que tú mismo le regalaste, que tú mismo le instruyes. Viendo a quién sabe quién. Sí lo sabes, ¿verdad? ¿Qué es lo que ve tu hijo o tu hija? Es que mi hija solo ve caricaturas. ¿Qué caricaturas? ¿Tú crees que porque son caricaturas son inocentes? Ay, mi hijo solo ve a Goku. Y luego, ¿cómo anda el niño? Todo enojado todo el día como el muñeco ese. Y hasta te contesta igual. Y quiere pelear todo el día contigo. Mi hijo solo ve Bob Esponja. ¿Sabes que es gay? ¿O no lo sabías? Entonces ni siquiera te das cuenta de lo que ven tus hijos, ¿verdad? Aquí, hermanos, estamos viendo algunas situaciones que tienes que tener en cuenta. ¿Sabes quién nos está educando, influenciando sus vidas? Si tú ahorita le preguntaras a tu hijo: hijo, ¿qué quieres ser de grande? YouTubers. ¿Y tú como padre? Uy, muy bien, esos ganan mucho dinero. No me digas. ¿Quién es la generación que no conoce a Dios? Tal vez sea la que tú estás dejando. Es que mis hijos ya son adultos
tienen la capacidad de tomar decisiones por sí mismos, hermano, el infierno sigue ardiendo. El infierno lo sigue esperando. ¿Y tú qué estás haciendo? Solo Jesús los puede salvar de ahí. ¿Y tú crees que con tus pensamientos modernos tu hijo algún día va a ir al cielo? ¿Crees que por serte cuate de tus hijos van a caminar correctamente en la vida cristiana? Estás en un tremendo error, hermano. Por eso la generación Z es la que está en peligro. Hermanos, quiero que sepas hoy, y el Señor también, que esta generación es la que está en la mira de Satanás. Es la que Satanás quiere arrebatar, porque ya te dije los números de cuántas almas. Hermanos, es una cantidad enorme y se trata de tus hijos. Y Satanás los tiene en la mira. ¿Qué estás haciendo? ¿Tú mismo le estás proveyendo las herramientas para irse al infierno? Ahora, no te estoy diciendo pues que no le des un regalito, ¿verdad? Pero fíjate bien qué le regalas. Hermanos, tristemente y muy decepcionantemente, y para que se avergüencen padres, en la escuela dominical sus hijos se aburren cantándole a Dios. Y eso te debe de llenar de vergüenza, porque entonces no estás cumpliendo con el mandamiento. Tus hijos se saben canciones seculares, pero de un contenido maligno para ellos, de memoria, y hasta bien entonaditos, porque tú se las enseñas. Pero pones un himno cristiano, algo que alabe al Señor, eso es tu culpa, hermano. Y eso también se lo digo para las escuelas, para las maestras de escuela dominical que están afuera. Adentro no son tus hijos, maestra. Ay, es que mi esposo me regaña porque la regaño. A ver, hermano, el trabajo es para el Señor y el beneficio es para tu hijo. La Biblia dice que si amas a tu hijo, corrígelo desde temprano y te dará descanso. ¿Por qué los que tienen hoy hijos grandes no tienen descanso? Porque están faltando al mandamiento de transmitir ese conocimiento reverencial de Dios, sino que viven sumergidos en el materialismo, en sus vidas seculares, impías, solamente adorando a dioses ajenos. Hermano, cualquier cosa que ocupe en primer lugar tu mente y tu corazón, que no sea Dios, es idolatría. Y si no lo quieres aceptar, hermano, pues estás en tu derecho, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que estés correcto. La Biblia dice claramente que la idolatría es algo que aborrece grandemente el Señor. Así que, hermano, hay que poner atención con esta generación, porque la estamos perdiendo. Calcula tú, hermanos, cuántas horas pasan tus hijos en el celular y cuántas veces los ves leyendo la Biblia. ¿Y sabes por qué? Porque no te ven a ti hacerlo, hermano. Estás tan ocupado en tus labores de padre, en tu trabajo, que lo que haces es, ay, déjate de estar dando lata, y le das el dispositivo. Lo siento mucho, hermanos, pero eso es un error. Déjame decirte que Satanás te está ganando la batalla. Te está arrebatando a tus hijos y a tus nietos también. Y eso también se los digo para los que están esperando hijos, ¿verdad? Que sepan que están en la mira de Satanás. Nosotros, hermanos, los de la generación X, somos la generación que está más firme en la fe. Y eso es gracias a nuestros padres, que nos enseñaron bien el camino del Señor. Amén. Amén. No todos, pero la gran mayoría. Los que peligran son los millennials y esta última generación Z. Tus hijos y los que están adentro y los que tienes en brazos y los que estás esperando, esos son los que peligran.
Y Satanás va a hacer todo lo posible, sin descanso, para quitártelos. Porque tú no estás orando y velando en ello. Solo piensas en la diversión. Piensas que cuando termine esta pandemia ya tengas semáforo verde, te vas a ir a los antros, te vas a ir al café, vas a seguir en tu vida de chisme, en tu vida de mentira, en tus fornicaciones. Cuando no sabes, hermano, si el Señor viene por su iglesia, tú vas a estar bien a gusto en un café, en un antro. Te preocupa, escúchalo bien, te preocupa que tus hijos se contagien de COVID-19 en el templo. Pero los dejas ir con el novio, la novia inconverso, y seguramente ellos son inmunes, ¿o qué? Ay, pastor, yo pensé que venía a darnos apapachos, hermano. Créanme que los estoy apapachando porque estoy muy preocupado por ustedes. Por sus hijos y por sus nietos, porque se van a perder. Y tú, mi hermano, vas a llorar cuando veas cómo tu hijo se entrega después de la pandemia al mundo y a los placeres del mundo. Si no es que algunos ya están sufriendo porque sus hijos que antes caminaban con el Señor, pues ya están totalmente perdidos. Hermano, tú que estás aquí, el Señor quiere que sepas que es necesario y urgente y prioritario que dejes tus malos caminos, que dejes tus procederes, porque, hermanos, el regreso del Señor es inminente y está a la puerta. ¿Cuándo lo vas a entender? ¿Cuándo lo vas a creer? Hasta que veas que la puerta se cerró y que tú vengas y toques y que te diga el Señor: apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Hasta ese día lo vas a creer. Hasta ese día te vas a enfrentar a tu realidad, que viviste toda tu vida engañándote, que creías que eras salvo. ¿Por qué traías tu Biblia? ¿Por qué venías a la iglesia? Porque crees mucho en Jesús. Eso no te garantiza la salvación. ¿Cómo saber que somos salvos? Por sus frutos los conoceréis. No, es que, mire, pastor, es que yo creo que hay muchos caminos para llegar al Señor. ¿En serio? ¿Qué dice Juan 14:6? Jesús dijo: yo solo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Y mientras tú estás pensándolo para mañana, a ver si mañana recibes a Cristo y pues te quieres entregar al Señor, ¿verdad? Yo creo que todavía hay tiempo de disfrutar, de vivir la vida loca, y ya mañana pues me arrepiento. Y si no tienes tiempo, ¿no? Porque la Biblia dice que va a ser un abrir y cerrar de ojos. Quiero que hagas un movimiento más rápido que un abrir y cerrar de ojos. ¿Lo puedes hacer? Por supuesto que no, hermano. Ahora, antes de que te equivoques más, la trompeta que se va a escuchar. Yo he visto en YouTube que en otros países se escuchan trompetas. Hermano, por favor. La trompeta del Señor solo la van a escuchar los que se van a ir al cielo, los que se van a ir con el Señor. ¿Tú crees que lo van a escuchar todo el mundo? No, hermano, solo lo van a escuchar los que verdaderamente somos hijos de Dios. Ahora, ¿dónde está tu corazón, hermano? ¿Te faltó sueño? Algunos están cabeceando, unos están durmiendo. ¿Qué pasará? ¿Sobre quién está Satanás trabajando? Porque quiere que sigas siendo un converso. Porque te quiere en el infierno con él, ¿no?
El apóstol Pablo instruía a los padres e hijos en cómo relacionarse unos con los otros en el hogar cristiano. En Efesios 6, del 1 al 4 y Colosenses 3, del 20 al 21, simplemente reafirmaba el modelo del Antiguo Testamento. Hijos, obedeced a sus padres en todo, porque esto es justo y agradable delante de Dios. Hijos, críen a sus hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. No son tus métodos obsoletos, ni tus métodos modernos. Ay, es que hoy yo no puedo prejuiciar a mi hijo, tiene decisión, y si no hasta me van a demandar los derechos humanos porque estoy influenciando de una manera equivocada y le puede hacer daño en su psique y no sé qué tantas cosas. Ridículo, hermano. La Biblia dice que amonestes a tu hijo en disciplina e instrucción del Señor. Ahora la pregunta para ti, padre, y también para ti, madre, ¿lo estás haciendo? ¿Sabes que tu generación, tus hijos, tus nietos están en peligro de ser llevados al infierno en cualquier momento? ¿O tú te crees, o tu familia se siente inmune al COVID-19? ¿Crees que no se van a contagiar? Hermanos, cuando empezó la pandemia, escuchábamos allá por China, después fue caminando, Italia, España, Estados Unidos, Ciudad de México, Querétaro, Celaya, tu barrio, tu colonia. Hoy, hermanos, yo ya he escuchado personas que tienen amigos, familiares contagiados. ¿Tú vas a creer en esto hasta que tu hijo o tu hija esté contagiado? ¿O tú? Y no hagas nada al respecto. Si se llegaran a fallecer mediante Dios no lo quiera, si se contagian, ¿sabe su destino? Es el infierno. Y tú sigues perdiendo el tiempo en pleitos infantiles con tu esposa. Algunos no, algunos sí son justos. Sigues creyendo que en el alcohol vas a encontrar solución como un verdadero insensato. Y quieres que Dios te bendiga, que no pase nada. Y que aparte te dé dinero. ¿Crees que tú sabes más que los pastores? Hay personas, hermanos, que se están juntando en casas, pero son parte de la profecía, ¿verdad? Para que tengas mucho cuidado. Hay una persona de esta iglesia que no está autorizada por Dios para dar enseñanzas, pero que está reuniendo personas en su casa. Y no seas chismoso, hermano. Simplemente basta con que te enteres. No está autorizada por esta iglesia, ni tiene mi autoridad, ni la de Dios, sino que forma parte de la profecía que dice: se amontonarán falsos maestros conforme a sus concupiscencias. Tú sabrás si quieres ir. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos al mismo hoyo? ¿Y el hoyo qué crees que tipifica? Ten mucho cuidado, hermano. No te dejes engañar. Acuérdense que Satanás es astuto. Y Satanás conoce la Biblia más que tú y yo juntos. Y te la va a manejar de manera que te convenza de que la iglesia de Cristo no es la correcta. Y tú, como oveja al matadero, ahí vas a ir. Así como los que dizque amigos que tienes te invitan a tomar, te invitan al antro, hasta te invitan a cervezas. Esos sí son amigos, ¿en serio? ¿Dónde está tu cabeza, hermano? Hermanos, de verdad, estoy muy preocupado. O sea, prohibido estornudar, por cierto. Estoy muy preocupado. De verdad, hermanos, porque uno conoce a las ovejas y sabe quién por ahí se anda descarriando, quién se anda yendo. Pero tú tienes que entender, hermano, que para ser oveja te tienes que dejar pastorear. Yo no puedo ser tu pastor si tú no te dejas pastorear.
Y entonces yo no tengo ningún problema contigo. Y yo no voy a dar cuentas de ti al Señor. Porque tú no te dejas pastorear. Yo no te puedo enseñar si tú no te dejas enseñar. Yo no te puedo guiar si tú no te dejas guiar. No, pastor, usted se equivocó. La Biblia dice que el pastor debe dejar 99 por una oveja. Sí, hermano. Oveja. La que se deja pastorear, ¿verdad? La que se deja guiar, la que se deja enseñar. No la que pone una barrera al pastor porque es su familia. Y no ven esa autoridad que fue investida por Dios, no por el hombre. Eso se lo digo para mi familia que está aquí, ¿verdad? Soy el pastor. Así que quiero que lo tengan en cuenta porque es parte del orden que va a cambiar. Y son cosas, hermanos, que tenemos que arreglar porque nosotros tenemos que dar un testimonio allá afuera. Pero nosotros, hermanos, concluyendo, la voluntad de Dios es que la familia sea preservada y que los padres asuman la responsabilidad principal ante Dios para que los hijos reciban en su mente y en su corazón el conocimiento bíblico y doctrinal del Señor. Y evidentemente, cuando Jueces capítulo 2 versículo 10 dice que otra generación llegó que no conocía al Señor, eso ocurrió porque muchos padres negaron la responsabilidad que Dios les encomendó. Y el resultado fue que la nueva generación olvidó al Señor, no la conoció, fueron en pos de dioses ajenos, adoraron Baales y hasta Astarot. Ese es otro tema, ¿verdad? Pero es algo que tus hijos están haciendo en estos momentos y ni siquiera lo sabes. Vaya, ¿quién será ese Astarot? ¿Cómo lo vas a saber, hermano, si no vienes a la iglesia? Y fíjense, hermanos, yo les ofrecía en esta contingencia visitas pastorales. Y solo 3 familias me dijeron que los visitara. Y todos los demás, ¿ya para qué quiero al pastor? Yo puedo resolverlo solo. Es más, yo hasta sé más que él. Entonces, te cedo el púlpito. De veras, cuando quieras enseñar, ¿no? Aquí está el púlpito. Solamente que el púlpito lo da el Señor. No lo dan los hombres, ¿no? Y el púlpito, para que tú puedas llegar a este púlpito, el primer púlpito es tu escoba, un trapo, un trapeador en la iglesia, para que puedas llegar acá. Porque así empecé yo, pues. Y este es un lugar de privilegio. Y el lugar más alto de la iglesia es el púlpito. Pero mientras más alto, más humilde debes de ser. Y tú estás solamente para servir, no para ser servido. Y eso creo que ya lo sabemos de memoria, ¿verdad? Así que, mis amados hermanos, en este Día del Padre, tienes una generación que cuidar. ¿Qué vas a hacer con esa generación? Hoy tus hijos, mis amados hermanos, se enojan cuando los traes a la iglesia. Es más, ellos deciden si vienen o no vienen a la iglesia. Y tú les obedeces. Porque hoy los niños mandan. Hoy se hace lo que el niño dice. Pero hay niños allá adentro, hermanos. Hoy faltaron bastantes. Pero todo el mundo ya identificamos en qué generación nos encontramos. ¿Amén? Y de esas generaciones, dime cuál está exenta de responsabilidades espirituales. Ninguna. Ninguna. ¿No es un trabajo fácil? No, hermano. Por supuesto que no. Pero tú te lo vas a hacer más difícil si tú mismo no te entregas al Señor.
si tú mismo refunfuñas porque tienes que venirte a las 11 de la madrugada a la iglesia? Si hay que leer la Biblia, si hay que hacer una acción de gracias, si hay que orar. Y tu hija dice, hoy me quiero ir con mi abuelita. No la cristiana, sino la inconversa. Y tú, ándale, por un día que se vaya no creo que pase nada. ¿Estás seguro? ¿Qué le van a enseñar? ¿En qué le van a influir? Ten mucho cuidado, hermano, dónde dejas ir a tus hijos y quién los cuida. Yo sé que hoy en día hay los trabajos, nos obligan, y más máximo ahorita que no hay guarderías, pues a ver mamá, a ver abuelita, pues échame la mano, ¿no? Pero hay que tener cuidado, hermanos, porque, y no te estoy diciendo que los maldigas o que son el diablo, no, hermano. Tu responsabilidad es darle a tu madre, a tu padre inconverso un buen testimonio, presentarles a Cristo para que dobleguen sus rodillas ante el Creador. Pero tú, hermano, si a tus hijos a ti no te ven leyendo la Biblia, si no te ven orando, si nada más al contrario te ven en el videojuego, ¿qué crees que van a hacer tus hijos? Si te ven en el celular hasta de a doble dedo, no, hermanos, yo es algo que nunca he podido. No sé cómo le hacen. ¡Caramba! ¿Y tus hijos? Hasta de a 3. Porque ya lo traen en su ADN, ¿verdad? ¿Y la Biblia? ¿Dónde estará, jueces? Oye, ¿sí viene la Biblia? Hermanos, de verdad estoy preocupado. Pero más que preocupado, hermanos, y ustedes también se deben de preocupar. Pero más que preocuparse, deben ocuparse. Tenemos muchas herramientas, hermanos, de verdad, mucho que compartirles, mucho que enseñarles, pero es necesario que tú quieras. Yo no puedo obligarte, hermano, lo siento. Yo ya los discipulé. Nadie está exento de discipulado. De aquí en adelante el conocimiento que pongas en práctica, tú se lo darás a cuenta de Dios. Mi deber, mi obligación es enseñarte, guiarte, mostrarte el buen camino a nuestro Dios, pero todo lo demás ya depende de ti. Y también, hermano, el testimonio que tú tengas que dar a tus hijos y a tu familia inconversa es tu entera responsabilidad. Es que yo nada más venía porque me gustan las canciones o me gusta la predicación, pero yo no quiero hacer nada. Te vuelvo a leer Deuteronomio, ¿no? Tú no estás aquí para calentar silla. Tú estás aquí porque el Señor te está preparando, porque tiene un propósito, primeramente con tu Jerusalén personal, ¿recuerdas? Tu casa, tu familia. Pero si tú, mi hermano, ni tú estás seguro de tu propia salvación, hermano, por favor, ¿qué les espera a tus hijos? Así que, ahora sí, terminando, sé que siempre digo lo mismo, pero hermano, te invito de verdad a que si tienes dudas de tu salvación te acerques conmigo o con la hermana Miriam. Tanto ella y yo estamos capacitados en este impacto post-pandemia. Les mandamos el certificado, ¿correcto? Y lo expide la Universidad Expansion, ya ni me acuerdo cómo dice, pero está en Miami. Y es global, hermanos. 4 continentes, 255 pastores dan fe de eso. Así que conmigo, con la hermana Miriam, estamos a sus órdenes, hermanos. Pero te hago una latente invitación, padre, madre, hijo, hija, generación de la que seas. Si no estás segura de tu salvación, seguro de tu salvación, tienes alguna duda, quieres saber algo al respecto, necesitas consejo, consuelo, hermano, estamos a tus órdenes. Por favor, no desaproveches la oportunidad porque no vayas a tener tiempo. Mis amados hermanos, ha sido un placer aquí. De verdad, Dios les bendiga. Gracias por su atención. Les invito a que cierren sus ojos. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos bendiga. Mi Dios, Padre eterno que estás en los cielos,